Ponle Acento, y hoy del proyecto de Haz tu libro realidad vamos a escuchar una conferencia que tiene que ver con este tema: cómo puedes hacer realidad ese sueño de escribir. No sé si aquí hay algunos escritores que nos quieran indicar quién ya ha escrito un libro. Levanta su mano, por favor. Muy bien, felicidades. Muy bien. ¿Y quiénes todavía no lo terminan de escribir, pero ya están en proceso? Bien, bien. ¿Y quienes todavía no estamos en ese proceso, pero queremos entrar? Ah, bien. Ahora sí que hubo de todo, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que mejor te regreso. Bienvenidos. Y ya estaremos escuchando precisamente la definición de un escritor. Estaremos viendo también los diferentes retos, las diferentes circunstancias que se presentan, y ya nos dirán los escritores que han pasado esta experiencia si avalan estos temas que nos va a compartir hoy Mina Navarro. Bienvenidos todos los que acaban de ingresar. Vamos a presentar los 4 desafíos que presenta un escritor. Esta noche me permito presentar a nuestra ponente. Ella es la licenciada Mina Navarro, y voy a leer un poco de su formación y de su perfil para que sepamos, quienes no la conozcan, para que sepan un poco más al respecto. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, fundadora y directora de Ponle Acento. Ponle Acento es una editorial independiente que brinda servicio a autores. Es coach para la escritura de libros, instructora del taller y de la metodología Haz tu libro realidad. También imparte talleres de escritura emocional, escritura creativa, ortografía, redacción y comunicación. Es editora, correctora de estilo y creadora de contenidos digitales y blogs. También ha diseñado juegos de mesa, como el juego de mesa Ponle Acento, y ha sido parte del staff de TEDx Guadalajara. Ha tenido experiencia como reportera en medios de comunicación escrita, además de desempeñarse en la docencia. Así que vamos a escuchar qué nos va a compartir esta noche con su experiencia como editora, la licenciada Mina Navarro, para quien les pido un fuerte aplauso. Escribir es un arte que te permite tocar las palabras y hacer de lo inimaginable un espacio real y seguro. Muy buenas noches, la verdad me siento muy complacida, muy contenta de estar el día de hoy aquí en este foro, en un lugar en donde estamos haciendo una fiesta verdadera del libro. Todas las personas que estamos el día de hoy aquí, veo caras conocidas, otras que estoy conociendo el día de hoy, personas que efectivamente están en el proceso de escritura de su libro, autores ya de libros, y además aquellas personas que sé que tienen este sueño de escribir un libro. La intención de esta charla durante esta noche es poder transmitir un poco de lo que he podido experimentar al trabajar con autores, con personas que llegan y me dicen: oye, yo no soy escritor porque nunca he escrito un libro, pero en el momento en el que tú empiezas ya tu proceso de escritura del libro, eres un escritor. Estas personas que tienen ese anhelo y que hacen todo lo posible por tener el libro en sus manos. Así es que espero que quienes tienen esa intención hoy puedan salir inspirados y motivados para que no termine el año y salgan convencidísimos de comenzar inmediatamente a hacer lo posible. Y me gustaría comenzar esta plática haciendo una breve reflexión de lo que es este camino de vida, que es la escritura. Un camino y un arte que definitivamente nunca termina de perfeccionarse. Es una disciplina que todos los días nos implica traspasar los límites, buscar formas creativas e innovadoras de contar algo. Un escritor
es aquella persona que disfruta escribiendo y que además es inasequible al desánimo. Sabe que tarde o temprano terminará por superar este síndrome del miedo a la página en blanco y que tarde o temprano su manuscrito será leído, porque sé que hay muchas personas que escriben como estilo de vida, pero pasar ya de la escritura a la publicación es trascender, es pasar a otro plano en el que vamos a buscar ya ser inspiradores de más personas. Un escritor es aquella persona que tiene la intención de transmitir una emoción, una historia, un sentimiento, un conocimiento. Y el día de hoy, aquí y fuera de aquí, he visto emprendedores, empresarios, profesionistas que tienen ideas increíbles que les gustaría compartir, que les gustaría publicar. A final de cuentas, con el paso del tiempo han acumulado sabiduría y tienen esa intención de trascender a través de la publicación de un libro como un acto inspirador, para agregar valor a su vida o agregar valor también a su proyecto profesional. Y justamente con esta intención de poder acompañar a las personas que no son escritores ya consagrados, sino que están iniciándose en este camino, es que surge Ponle Acento, tu editorial independiente. Hace algunos años tuve la oportunidad de colaborar muy de cerca con una editorial tradicional y esto me permitió de alguna manera darme cuenta de cómo llegan infinidad de manuscritos a las editoriales tradicionales y algunas afortunadamente logran trascender y logran ser publicadas, pero muchas otras con un gran contenido de valor quedan en el tintero, quedan al último en la fila y no logran ver la luz. De esta manera es como empiezo a trabajar a través de la docencia y fuera de la docencia, acompañando a las personas que estaban autopublicando sus libros, es decir, haciéndolo por cuenta propia. Desde la asesoría para estructurar el contenido, la corrección en forma, estilística, la edición. Y aquí, como parte de Ponle Acento, surge la metodología y el taller Haz tu libro realidad. Una metodología que congregó justamente a estos nuevos autores, a estas nuevas voces y que tomó muchísima fuerza en la pandemia. Un área de oportunidad en medio del caos, donde las personas que tenían esa inquietud dijeron, bueno, ahora estamos encerrados, vamos a empezar a escribir el libro, y se empezaron a conectar a través de este taller de diferentes partes del país, incluso fuera del país, para empezar a estructurar su libro y poderlo hacer realidad. De hecho, el libro que está aquí en medio, que se llama o se titula Con sabor a pan, relato de mujer, de la autora Edith García, que el día de hoy no pudo estar presente aquí. Ella vive en Cancún, pero no pudo asistir lamentablemente. Ella empezó a escribir este libro con la metodología Haz tu libro realidad en pandemia, y aquí está el libro finalmente publicado. Un gran reconocimiento a ella que no se encuentra el día de hoy aquí. Y estos escritores independientes que en definitiva los que están aquí, que ya han publicado sus libros, han autopublicado, saben que se requiere de muchísima paciencia, pero sobre todo de tenacidad. Aquella persona que escribe como hábito de vida, para publicar o no, siempre he creído y he visto por experiencia que es una persona que tiene un pensamiento muy estructurado, una persona
muy disciplinada, determinada, constante, organizada y muy tenaz. Con todo y estas características, escribir un libro es una gran labor. He escuchado en innumerables ocasiones que se dice que cualquiera puede escribir un libro. Y yo creo que sí, todos podemos escribir un libro porque todos tendremos conocimiento, aprendizaje, una experiencia de vida, historias ficcionadas que podamos contar. Pero no creo que una persona que no tiene esa capacidad de determinación pueda hacerlo. Entonces, la escritura de libros sí es para cualquiera, pero para cualquiera que realmente esté dispuesta a hacer realidad sus sueños, cueste lo que cueste. Y aquí me gustaría comenzar a platicar de estos desafíos que enfrenta un escritor. 4 desafíos, podríamos hablar de más, pero son 4 desafíos los que he podido observar en estas personas que por primera vez están escribiendo sus libros. Y me gustaría hacer referencia al primero de ellos. Este primer reto, y es por dónde empezar. Tenemos frente a nosotros una pantalla, una página en blanco, y esto puede superarse si tenemos de entrada clara la idea. Porque sucede que en nuestra mente rondan una serie de ideas desordenadas, una tormenta cerebral que tenemos, y de lo que se trata para poder saber por dónde empezar a comenzar un libro es de darle orden a estas ideas, poder bajarlas al papel y comenzar por algo que podría sonar básico y elemental, hasta sencillo, pero creo que es el punto de partida, y si no se parte de ahí, todo lo demás no tendrá ningún sentido, que es identificar con claridad el tema del cual vamos a escribir. Y cuando hablamos del tema, podemos de pronto empezar a platicar. Mi libro se va a tratar de, y hacer toda una sinopsis. No, el tema tiene que ver con una idea breve, que si no podemos expresar en máximo 10 palabras, no la tenemos clara. Ese sería el punto de partida. Otro más, tener el enfoque y pensar qué quiero que suceda una vez que mi libro esté publicado. Hay que tenerlo o visualizarlo, y esto nos va a ayudar a dar claridad. ¿Qué quiero que suceda? ¿Como parte de mi proyecto de vida o como parte de mi proyecto profesional? ¿Y qué quiero que la persona que me lea haga después de leer mi libro? Estas preguntas me van a ayudar a determinarlo. Y también algo que es muy importante: ¿a quién le voy a escribir? Porque a veces podemos decir, todo mundo puede leer mi libro. ¿Sí? Muchas personas pueden leer el libro, pero hay que tener identificada una audiencia, un lector objetivo al que nos vamos a dirigir, porque esto nos va a ayudar a tener esa claridad. La metodología Haz tu libro realidad, que es el punto de partida a través de este taller, lo que plantea son 10 puntos básicos que son los que a final de cuentas van a ayudar a que todas estas ideas que están flotando en nuestra mente podamos bajarlas al papel, podamos hacer este esquema estructural del libro, y entonces a partir de ahí vamos a garantizar que el camino en la escritura del libro pueda fluir sin sentirnos perdidos durante este proceso de escritura. Teniendo esto claro, tenemos un avance del 50% en nuestro libro. Este sería el primer reto. Y quiero pasar al segundo de los desafíos. Este desafío al que yo denomino contratiempo. Tiempo y esta escritura a contrarreloj. ¿Cuánto tiempo toma escribir un libro?
el tiempo que tú lo determines. Puedes tomarte 1 mes, 2 meses, 6 meses, 2 años, o quizá que se quede ahí y que nunca vea la luz. Quisiera, y me gusta mucho hacer uso de esta analogía, plantearles una pregunta y que se imaginen cómo se come un elefante. Hay tareas y hay metas tan grandes y tan pesadas como lo sería un elefante. Y esto se asemeja a la escritura de un libro. De tan solo pensar en ello, nos sentimos abrumados y asustados porque no sabemos por dónde comenzar. ¿Por dónde comenzaríamos a comernos un elefante? Por pedacitos, lo vamos a filetear. Porque si nos comemos este elefante o intentamos comerlo de un bocado, nos vamos a atragantar, vamos a enfermarnos, vamos a intoxicarnos. Esto mismo sucede con la escritura de un libro. Es una meta grande, una meta ambiciosa que no se hace en un día. Piensa si realmente tienes hambre de escribir ese libro. ¿Tienes los recursos para hacerlo? Y no solamente hablamos de los recursos económicos, los recursos que tienen que ver con toda esa inspiración y con todo ese conocimiento. ¿Puedes escribirlo solo? En este desafío, yo sugiero adquirir las herramientas y acercarte a las personas que ya lo han hecho y que son expertas en el tema. Priorizar y hacer un plan, así como lo pensamos con el elefante, en pequeñas tareas que te permitan tener ese libro completo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cualquier cosa, cualquier tarea que nos vayamos a proponer, si la dividimos en pequeñas tareas, la vamos a conseguir. Para la escritura de un libro, una vez que tenemos ya clara esta estructura, habría que dividir el libro en pequeñas, grandes tareas. Dividirlo en capítulos, en partes, y además sabemos que si a las metas o a estas tareas no les ponemos fecha, pues ahí se nos puede ir la vida. Hay que ponerles fecha precisa y fecha clara. Este desafío tiene que ver con cómo le vamos a hacer frente a estos imprevistos que se nos van presentando durante el camino. ¿Cómo lograr que la ilusión que tuvimos desde el primer día de escritura no se venga abajo? ¿Cómo no caer en la procrastinación? ¿O cómo no caer en el abandono? Que ese libro quede ahí. Estos son los retos, y si lo dividimos en estas tareas, en estas fechas, si priorizamos y además hacemos de la escritura parte de nuestra rutina, lo vamos a garantizar. Cuando tenemos un pasatiempo, hacemos un espacio. Lo mismo habrá que hacer con la escritura de un libro. Hay que dedicar un espacio, un lugar específico, una hora específica, y con estas fechas podremos determinar entonces y lograr que no se nos vaya abajo la escritura del libro. Quiero platicarles de una persona que es una mujer emprendedora, una mujer guerrera, una mujer empresaria, madre, que pudo llevar a término su libro y superar este desafío del contratiempo. Ella es una mujer todoterreno y es la autora de este libro.
Este libro que pudo publicarse o ver la luz en octubre de este año. No sé si está presente Alejandra Ambriz en la sala. Creo que no alcanzó a llegar. Pero bueno, esperemos a que llegue para que ella pueda platicarnos cómo hizo frente a este desafío, porque me gusta mucho el caso de ella. Es una persona, una mujer muy joven, muy decidida, que tiene 2 hijos, uno de 2 años y otra niña que nació a la par del nacimiento de este libro. Estábamos ya en el proceso de impresión cuando se nos adelantó la bebé y llegó al mundo. Entonces, es un caso que nos puede ejemplificar muy bien cómo se hace frente a este desafío del contratiempo. Y quiero pasar al tercero de estos desafíos. Y este lo he denominado la incertidumbre. ¿Qué sucede cuando ya se está en el proceso de escritura? Es muy normal que llegue este temor y esta pregunta: ¿lo estaré haciendo bien? ¿Realmente el contenido que estoy escribiendo será de valor? ¿Estará bien conectado? Estas son preguntas normales que se puede uno plantear en el momento de estar escribiendo. Y para poder tener mayor certidumbre, mayor rumbo durante la escritura, yo recomiendo herramientas que son muy elementales, muy sencillas, pero realmente pueden ayudar para que esta sensación de incertidumbre pueda ir a menos. Por ejemplo, si te cuesta trabajo la escritura, algo que puede ser muy útil es que lo hables, que te grabes, luego te escuchas y luego lo escribes. Cuando lo verbalizamos es mucho más sencillo poder escribirlo. Y esto de platicarlo es tal cual así. Hazlo como si estuvieras conversando con alguien más, porque a final de cuentas el libro en el que estás conversando con el lector es el que logra conectar. Si ya escribiste, léelo en voz alta. La lectura en voz alta también te va ayudando a darle claridad y rumbo a este proceso de escritura. Y algo que funciona y que yo recomiendo es leer otros autores que hayan escrito sobre la temática o algo similar a lo que tú estás escribiendo como parte de tu obra. O aquellos autores que tú hayas leído y que te guste su estilo, porque esto te va a ir ayudando también como referencia. No te salgas de esta estructura que ya plasmaste, porque es la que te va a ir dando rumbo durante la escritura del libro. Y no te boicotees a ti mismo, no seas tan duro contigo mismo. Si empiezas a escribir un párrafo, te regresas y estás corrigiendo, puedes hacerte el proceso mucho más complicado. Deja que fluya la escritura y una vez que termines, entonces lo puedes examinar. Pero ojo, no trates de editarte a ti mismo. Yo siempre sugiero que recurras a la asesoría o al coaching de un editor profesional, porque un par de ojos ajenos, que no son los tuyos, van a ayudarte a ver si tu libro tiene la intención y el significado que estás buscando. Es como aquel atleta, aquel deportista que quiere lograr ciertos resultados. Si va solo, sin un entrenador, sí, posiblemente logre los resultados, pero tarde más tiempo. O quizá no logre los resultados que está buscando. Lo mismo sucede con tu manuscrito. Si te allegas,
si te acercas a un editor a través del coaching, te va a dar retroalimentación, te va a motivar además para que no pierdas el rumbo, para que no caigas en el desánimo, y además de comprometerte contigo mismo en este compromiso de tener tu libro, te vas a comprometer con alguien más, porque este coach te va a estar asignando tareas para que vayas avanzando. No vas a ir solo en el proceso, y te va a ayudar a encontrar el tono de tu libro, tu estilo de escritura y tu personalidad como escritor, porque es el primer libro que estás escribiendo. Entonces, estas son las recomendaciones que te podría sugerir, y quiero también comentarles, platicarles de una experiencia muy grata que tuve. Cumplo años el 23 de abril. Ese día vi un taller con la metodología Haz tu libro realidad, y ahí tuve la fortuna de conocer a una mujer realmente admirable, una mujer que es una psicóloga, una terapeuta, una madre de familia también de 2 pequeños, de tres pequeños, perdón, 4 con el libro, y me dejó gratamente sorprendida porque a través de esta metodología, y ese día empezó a escribir su libro, y en octubre el libro nació, el libro salió a la luz, y me gustaría presentar el día de hoy a la autora de este libro titulado Disfruta tu camino, cómo ser más grande que tus problemas, Cristina Reyes Carlos. Me gustaría que nos platiques cómo superaste tú este desafío de la incertidumbre al momento de escribir tu libro. Si te puedes poner de pie, le damos un aplauso y que nos platiques. Muchas gracias. La incertidumbre es un gran tema, porque ese no se hubiera superado si no lo hubiera hecho acompañado. ¿Sí? Yo hoy les quiero dejar tres cositas que para mí fueron clave en la escritura del libro. Una es la fecha, es indispensable, súper indispensable que tú pongas la fecha, porque esa fecha, como decía Mina, aunque parezca muy grande el proyecto, se va dividiendo en pedacitos, y entonces ya sabes cuánto te tienes que tardar en cada uno. Yo le preguntaba a Mina cuándo tengo que hacerlo, y entonces ya esa meta ya se fue haciendo un cachito, y entonces a lo mejor ya no tienes que escribir diario, por ejemplo, ¿no? Yo lo partí en metas pequeñitas y se partió en, creo que lo hacía por semana. Pero bueno, y otra cosa que les quiero dejar el día de hoy es que le pongan razones. Les quiero dejar así, les pongan razones. ¿Por qué dejarías tu libro? O sea, ¿por qué lo vas a hacer? Razones poderosas que realmente te hagan no desfallecer, no dejarlo ahí olvidado. Y yéndome a la incertidumbre, pues nada, ahí sí fue la compañía totalmente, el llevarte de la mano con alguien que sabe, con alguien que te va diciendo, no, espérame, esto va así, no, mira, esto va acá, sabes que no, sí es un buen contenido. Eso me hizo librar la incertidumbre. Muchas gracias. Pues un gran ejemplo, esta autora, esta escritora, y en una oportunidad los invito a que lean su libro porque se logró un muy buen resultado. Y el cuarto gran desafío que enfrenta un escritor independiente es la publicación. Terminé mi libro, está todo listo. ¿Qué sigue? Afortunadamente, en la actualidad, los caminos para publicar un libro ahora son diversos. Hay muchas más alternativas que solamente a través de una editorial tradicional. ¿Cuál es el rol que están jugando hoy por hoy las editoriales independientes al momento de dar voz a esos nuevos autores? Justamente eso, que son las que están dándole cabida a las personas
que quieren hacer realidad ese sueño, que por primera vez van a escribir un libro y que no van solas, no autopublican completamente porque lo hacen a través de un sello editorial con grandes beneficios y grandes ventajas. El autor que decide trabajar, publicar su libro con una editorial independiente, como en este caso podría ser Ponle Acento, que es la que representamos, es partícipe del proceso de escritura y publicación de su libro de principio a fin. Él participa y transmite claramente la esencia para el diseño de la portada de su libro, la contraportada, las páginas interiores. Tiene un mayor control en el tiempo en el que el libro va a ser publicado. Por supuesto que las ganancias que obtiene por su libro son mucho mayores cuando se publica a través de una editorial independiente. Y algo muy importante: eres único y especial. No eres uno entre mil, eres único y especial con una editorial independiente. Y eres dueño absoluto de los derechos de autor de tu libro. Puedes hacer con él lo que quieras. Dar conferencias, dar talleres, incluso si tienes un gran libro, ¿qué tal que sea como Harry Potter y se lleve a la pantalla grande? Puedes hacer lo que quieras con tu libro. Estas son grandes ventajas. Entonces, son 4 grandes retos. ¿Por dónde empezar? El contratiempo, la incertidumbre y la publicación. Retos que se pueden perfectamente desafiar si vamos acompañados en este proceso y, por supuesto, si tenemos claro que nunca es tarde para hacer realidad los sueños. Yo quiero el día de hoy invitar a todos ustedes a que, si no lo han hecho y tienen esa inquietud, ese anhelo, ese sueño de escribir un libro, lo hagan. Quiero decirles: atrévete a escribir un libro. Muchas gracias, Mina, por compartirnos esta experiencia. Y ahora tenemos un espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, quisiera saber un poco más de esto que nos comparte Mina. Incluso también quienes tienen la experiencia digan: a mí me pasó esto, me vi identificado, ya me acordé. ¿Alguna pregunta? Adelante. ¿Qué pasa, Mina, si... Ay, gracias. ¿Qué pasa si tú tienes la inquietud de escribir un libro, pero no eres bueno para redactar? Tienes la idea y a lo mejor crees que puedes aportar algo, pero no eres bueno para redactar ni para escribir, ¿no? Ese no es un impedimento. Cuando piensas que no eres bueno para redactar, para eso hay algunos recursos que pueden servir, como los que mencionaba, de grabarte, escucharte. Y una vez que has escrito tu libro, como parte del proceso de edición, viene la corrección de estilo, en donde el corrector te va a ayudar a mejorar la sintaxis, la gramática de tu escritura, cuestiones ortográficas, y a unificar algunos criterios. Entonces, esto se puede mejorar y se puede perfeccionar durante el proceso de la edición del libro. Lo importante es que tengas una idea que contar, una idea que transmitir, un contenido de valor para que lo puedas hacer. No es ningún impedimento el que tú creas, porque puede ser una creencia que tú tienes, que no redactas bien. Eres escritor, no redactor, que no es lo mismo. Bueno, ya tenemos otra pregunta y ahorita pasamos con ustedes. Ya tienen micrófono, se parece que lo trae de su casa. Bueno, muchas felicidades, Mina, acá. Gracias. Oye, yo te tengo una pregunta y va a sonar como muy floja. ¿A partir de cuántas páginas ya es considerado un libro? Porque a lo mejor si uno tiene una idea, pero pues apenas llenaste 2 hojitas.
a partir de cuántas páginas ya es como un libro, ¿no? ¿En qué lo diferencia nada más una idea que uno tiene y a lo mejor le estás, como dices, a lo mejor un libro ya son 10 palabras, pues no, ¿verdad? Pero dices, pues le meto más relleno y le pongo y a qué punto ya es un libro. Mira, yo creo que dependerá de la forma en la que quieras escribir el libro. Ahora los libros digitales o los ebooks te permiten hacer un contenido más breve, si lo haces a través de lo digital. Si lo haces a través de lo impreso, bueno, yo recomendaría como mínimo 100 páginas tamaño libro. Este es el tamaño estándar, que es media carta. Este libro tiene, bueno, son 99, ni siquiera llegó a 100, y es un libro que se lee rápidamente, de una manera muy ágil. Sí recomiendo que, y esa es una cuestión muy personal, que no se escriban libros con gran cantidad de páginas, porque a lo mejor puede ser un contenido muy interesante, no tengo duda de ello, pero lamentablemente no tenemos la cultura de la lectura, y el hecho de ver un libro con muchas páginas puede ser un impedimento para que te lean. Entonces, si te contesto la pregunta, yo pensaría en 100 páginas en un libro impreso. Si es digital, puedes hacerlo de 50, de 30 o de menos. Pero pueden ser las dos vías. Aquí al frente teníamos otra pregunta. Sí, por favor, les pasamos el... Mina, desde mi particular punto de vista, el escribir un libro es transmitir una idea y que la gente lo entienda. ¿Cómo se podría, o cuáles serían las herramientas o las sugerencias para que no haya tantas distorsiones y esa idea se entienda a quien se le quiere transmitir? Lo primero es cuando tú te lees, es decir, a ti mismo, si de entrada a ti no te queda claro, pues no lo va a entender el resto de personas. Ese es un punto de partida, ¿no? Si porque te a llega, veces... Si te llega a ti mismo, Ajá. o sea, que tú le dices, sí me llegó a mí. Sí te llegó y Quiere decir que sí. sí, y lo entendiste. Otro es, y por eso decía yo que siempre es muy bueno que tengas alguien que te esté asesorando en el proceso, porque ese alguien ajeno, ese coach, te puede dar ese norte y decir, oye, aquí como que no queda cohesionado, como que no queda claro, ¿qué quisiste decir? Porque sí sucede que uno se vicia con lo que está escribiendo, que uno ya no detecta esos errores, esas inconsistencias. Entonces, sugiero tener alguien que te esté dando esa retroalimentación para que te pueda dar una idea más clara. Pero el punto de partida serías tú en primera instancia y después alguien más. No sugiero, y eso también es importante porque a mí me ha sucedido que de pronto hay algún escritor que está en el proceso de escritura y se lo da a leer a la mamá, al papá, al esposo, y todo el mundo le da opiniones diferentes y entonces termina confundido. No, guárdate para que el libro sea leído una vez que sea publicado y nada más puedes tener una o dos personas que sean guía. Puede ser un editor o no, pero sí alguien que tú consideres que te va a ayudar en esta parte. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta al frente, por favor. Hola Mina, buenas noches, mi nombre es Ana Karen Gutiérrez y Mucho gusto, Ana Karen. soy autora independiente. Me llamó mucho la atención esta conferencia, precisamente porque yo el año pasado saqué mi libro y este jueves lo presento, ¿no? La primera vez. Y mi nervio obviamente es porque yo, no creé todo lo que es el libro, cada hoja, cada página. Busqué a alguien que me ayudara, un editor, pero en sí no estoy respaldada por una editorial, precisamente por los tiempos que son de que, como si te dieran el permiso, si te aprobaran las editoriales, ¿no? Empecé a investigar y demás. Entonces me causa mucha curiosidad porque quiero sacar otro libro y obviamente el proceso de yo crear el mío, de registrarlo ante Indautor, o sea, todo eso que obviamente fue muy complicado, difícil, algo que yo absolutamente no sabía, tenía que investigar y demás, que ahorita pues ya más o menos el caminito, pero me gustaría saber
¿qué beneficios hay que una autora, o sea, que yo me acerque a una editorial independiente? ¿Qué es lo que esa editorial independiente le ofrece, o sea, a esa persona que tiene la inquietud de hacerlo y que no quiere esperar de que, no, pues a ver si te lo apruebo, o a ver si me gusta, o pues a ver si funciona? O sea, como que la persona quiera trascender, que quiera publicarlo y que tenga esa intención de hacerlo realidad. ¿Qué es lo que ofrece la editorial independiente? Mira, en primera instancia, y algo muy importante, es que no vas a ir sola, porque felicidades por haberlo hecho. Seguramente aprendiste muchísimo en este proceso, pero sé que es complicado, es pesado, porque tienes todo el proceso de la escritura y todo lo estás haciendo por tu cuenta. Lo primero es el acompañamiento y el delegar a una editorial que es independiente, porque no funciona igual que una tradicional. En la tradicional, lo decías tú, pues quién sabe si te publiquen o no. En la independiente, como empiezas desde el inicio, desde que estás gestando la idea, por lo menos con nosotros en Ponle Acento, empiezas desde que se está gestando la idea hasta el final, y la editorial lo hace por ti. Desde, como decías tú, el registro, el ISBN, tu código de barras. Entonces, por lo único que te vas a preocupar tú es por escribir. Es por lo único. Y en lo demás vas a ser partícipe activa, por supuesto, pero no va a ir completamente sobre ti. Y una vez que tengas el libro publicado, tienes el respaldo de un sello editorial que además te va a ayudar también con estrategias de marketing. Te va a dar algunas alternativas, y entonces esto te va a ayudar a posicionar tu marca personal también y hacerte experta en el tema, pero con el respaldo de un sello editorial. ¿Otra pregunta? ¿Había alguien más? Bueno, yo quiero preguntar algo. Bien, a ver, Sí. ahorita pasamos Ok. para atrás y ahorita regresa el micrófono. Mina, Hola. Gracias, Lili. Hola. yo te quiero preguntar que, bueno, yo tengo la experiencia de haber publicado un libro, pero la verdad para mí fue igual que la señorita, o sea, ir a un lado, a otro y estar deambulando con mi escritura hasta que por fin se concretó, porque Dios es muy grande. Pero Por tu esfuerzo, por tu trabajo. bueno, también. Pero ¿qué tan caro es hasta el final? O sea, por ejemplo, yo pagué quien me hiciera la portada independiente, quien me revisara ortografía, quien me editara, quien todo, pero ¿qué tan caro? O sea, para las personas que quieren realmente hacer un libro y de decir qué inversión voy a hacer más o menos en costo y qué voy a obtener también, ¿verdad? Como cuándo voy a recuperar esa inversión, ¿cómo sería eso? ¿Tienes esa claridad? Vas a invertir, o decías tú, qué tan caro me sale, menos de lo que te imaginas. Menos de lo que te imaginas. Es algo tan variable porque puedes imprimir desde 100 ejemplares hasta 500, hasta 1000. En esto de la impresión sabemos que a mayor cantidad de ejemplares tienes un mayor margen para que tus costos sean menores y puedas entonces dar un precio que te reditúe de una manera más justa. Aquí lo que yo siempre recomiendo es no asustarse por los costos de publicación de un libro, porque la ventaja es que lo vas haciendo por partes. Incluso se puede hacer un plan de pago a meses para que el gasto, entre comillas, no sea tan oneroso, no sea algo que te abrume. Aquí tenemos otra pregunta, Alfred. Sí, yo estoy pensando en la tercera pregunta de procrastinando, ¿no? El hecho de que cuando uno está haciendo este tipo de ejercicio, voy a decirlo porque no he concretado algo, no quiero decir que estoy procrastinando, pero es la inspiración o lo que uno, o sea, estoy postergando, bueno, que es lo mismo. Quisiera un poquito de tu opinión respecto a esto. Sí, es, porque, a ver, no entendí, perdón, si me puedes repetir un poquito, Sí. ¿Cuál sería la pregunta? Sí, que el estar procrastinando, a mí me lleva como el hecho de tener inspiración o no, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, en ese proceso, ¿verdad? ¿Cómo estaríamos viendo este tipo de ejercicio
en cuanto a la escritura. Ya. Mira, yo creo que si asignas un espacio, una hora, siempre digo, ¿cuántas horas le vas a dedicar a la semana? ¿O cuándo lo vas a hacer? Porque si te pones a hacerlo a una hora donde, no sé, si en tu casa hay miles de personas y están yendo y viniendo y estás entre que trabajando y escribiendo, para que te pongas a escribir y no procrastines, precisamente es generar ese espacio y ese ambiente, desde el lugar, que lo hagas en solitario, porque la escritura es un proceso introspectivo, solitario, que te aísles de todo, que trates de dejar tu mente muy vacía, pero sobre todo el visualizarte con el libro en tu mano, que sea tu principal motor para que no te llegue esta procrastinación. Y si lo trabajas también de la mano con alguien, ese alguien puede ser determinante para que te diga, hey, ¿cómo vamos? No podemos confundir, o sea, estoy inspirada o estoy procrastinando, no, a eso me refiero de que muchas veces estamos en ese proceso. Sí, cuando procrastinamos decimos mañana, después, no lo asignamos como parte de nuestra agenda y de nuestra rutina, que sería lo recomendable. Voy a destinar, así como cuando vamos al gimnasio o así como cuando hacemos una cita con el psicólogo, voy a destinar los martes de 5 a 6 de la mañana, si es que funcionas bien, por ejemplo, en la mañana. O me voy a dormir más temprano para levantarme más temprano. ¿Qué hábitos de vida voy a modificar? Sí te implica mover parte de tu contexto de vida para que no le vayas dando largas. Tenemos un par de preguntas más para... Sí, licenciada Mina, yo te quería preguntar, bueno, es un par de preguntas. La primera, bueno, yo tengo un poquito de experiencia en escritura científica, y entonces en la división de lo que hacemos acá es, pues vamos diciendo ya título, ¿no? Antecedentes, planteamiento del problema, justificación, resultados, etc. Cuando vas a escribir un libro, bueno, en ese sentido acá en la literatura donde yo tengo experiencia, pues como que te divide, ¿no? Y te ubica, y no sé si en la escritura de un libro también se pudiera hacer un tipo de esa división que te pudiera ir situando, ¿no? Y la segunda pregunta va en relación a lo que preguntabas tú, ¿no? De sí, ¿no? El costo para llevar a cabo un libro, ¿no? Pero, digo, yo me preguntaría, aparte de la materialización de un sueño, de un objetivo, que eso ya es muchísimo, ¿sí? ¿Qué beneficios, ¿no? En este mundo capitalista económicos, ¿verdad? Te daría el decir, órale, lo logré, lo materialicé, pero pues también tengo derecho a recibir un poco de circulante para mí, para mi familia, ¿no? O sea, no sé si... Voy a comenzar por responder la segunda pregunta y luego voy con la primera. Publicar un libro te va a abrir muchas puertas. Te va a fortalecer y a posicionar tu marca personal y te va a hacer mucho más experto en el área en la que ya eres experto. O sea, te va a visibilizar, porque, lo repito, no cualquiera escribe un libro. Solamente las personas que son determinadas, que son guerreras, que son aquellas que van atrás de sus sueños, son las que escriben un libro. Entonces, más allá de la ganancia económica, que por supuesto la vas a tener, es esas puertas que se te van a abrir y esa credibilidad y autoridad moral que vas a ganar en tu rubro. Y la primera, que era lo de desde cuánto... La metodología. La metodología, ya. Sí, un libro, por lo menos hablando de los libros que comparten temáticas de no ficción, tiene la misma estructura que un ensayo a final de cuentas. Tenemos una primera parte que es introductoria, tenemos otra parte que es el desarrollo y tenemos una parte final que concluye. Igual en un texto que es ficcionado, no es un ensayo porque ahí estamos recurriendo a la narración, pero también tenemos estos puntos en donde al inicio planteamos o damos una introducción de personajes y demás, vamos desarrollando la historia para concluir con un desenlace. Sí lo compararía y sí tendría una estructura similar. Un libro de no ficción es un ensayo, nada más que es un ensayo mucho más extenso que algo breve. Un
par de preguntas más para poder cerrar. ¿Sí? Hola, yo tenía una pregunta, más que nada, me llamó mucho la atención cuando hablabas de esta como red de apoyo, como de estos coach durante el proceso de la escritura, que es algo que no es como muy escuchado dentro de la publicación tradicional, porque normalmente lo que haces es llevar lo que ya escribiste, todo ese proceso ya lo llevaste hasta cierto punto tú solo, y se me hizo muy interesante como esa parte que nos hablas del coaching durante la escritura, y quería saber un poquito más, o si me podrías como ilustrar en esa parte, porque la verdad es que es la primera vez que lo escucho y se me hizo muy interesante. Sí, pues básicamente se trata de esto, ir superando estas partes en las que quizá te sientes insegura, porque este proceso de coaching no tiene que ver con que llegue el editor y te diga, ah, no, aquí quítale, esto no sirve, no, sino más bien es compartirlo con alguien más que es, de alguna manera no está tan dentro, porque la que estás dentro de la escritura eres tú como autora, y entonces pueda irte dando o resolviendo estas dudas de el tono que le estás dando a la escritura del libro. Se trata de reunirte con esta persona, con este coach, leerle en voz alta, y él te va dando sus comentarios, su retroalimentación, o incluso que tú puedas ir planteando estas dudas que te van surgiendo. No obviamente, el editor no es obviamente el especialista a lo mejor de un tema científico, pero sí te puede ir ayudando a ver si tiene conexión, si tiene lógica y secuencia el libro, que es de lo que se trata. Y tenemos por allá, por última, para cerrar, otro escritor también que nos quiere preguntar. O ilustrar también, ¿verdad? Ya es escritor. ¿Qué tal, Mina? Hola, Muchas Beto. gracias. Interesante todo lo que dices. Oye, te quería preguntar específicamente con tu editorial, Ponle Acento, ¿cómo, creo que esa responde un poco, cómo trabajas la cuestión del coaching? Y la otra es si manejas paquetes. O sea, si alguien llega con un libro, si empiezas desde cero, o alguien puede llegar contigo y decirte, oye, mira, nomás me falta esto. ¿Cómo manejas eso, Mina? Sí, en la editorial Ponle Acento lo que nosotros estamos buscando es trabajar con el escritor desde que está gestando la idea. O sea, desde que va a empezar el proceso de escritura de su libro. No quiere decir que no podamos trabajar con alguien que ya escribió su libro, pero lo que nosotros queremos es involucrarnos, y por eso está la metodología Haz tu libro realidad, desde que traes la idea aquí y entonces dices, ay, ¿cómo la voy a escribir? Y es ayudar en esta primera fase de asesorías. Lo que trabajamos es justamente en esto, plantear preguntas, que es como se llega a lograr la estructura o la propuesta de publicación de tu libro. Una vez que está esto, quien desea este acompañamiento durante el proceso, nos reunimos una vez por semana, o conforme el autor va avanzando, se le asignan tareas de nos vemos en tal fecha con el primer capítulo o tu primer apartado, lo compartimos y vamos entonces ahí haciendo ajustes. Y ya luego seguiría, ya que está escrito el libro, pues toda la fase del proceso de edición, que es la corrección, el diseño del libro, el registro, el código de barras, la impresión, etcétera. En cuanto a los planes, sí, sería cuestión de verlo en individual. Sí tenemos estos planes para poder ir haciendo el pago por partes, para que no sea una inversión de pronto que te resulte pesada. De cualquier forma, lo que se va invirtiendo es como parte de los procesos que se van haciendo. Gracias. Pues muchas gracias, Mina, por compartirnos toda esta información, y también les pondré aquí algunas dudas. Ya nada más para cerrar, agradecemos mucho su tiempo y su compañía. Me gustaría que nos comentaras si hay a la vista algún taller, alguna fecha que tengas próxima. Sí, aprovecho el próximo sábado, hoy estamos a martes, el sábado 3 de diciembre tenemos un taller. Ya tengo aquí a 2 escritores porque van a empezar con su libro el sábado. El taller es Haz tu libro realidad, va a ser el sábado, es un taller de 9 a 2, donde máximo participan 10 personas porque es participativo, se van compartiendo las ideas
entre todos vamos ayudando, se va guiando al escritor para que salga con la estructura armada del libro. Entonces, si alguien está interesado, lo que quiero ofrecerles el día de hoy es que tomen el taller y posterior al taller 1 hora de asesoría sin costo, que va para ustedes que ya están dentro del taller. Y también quiero aprovechar para comentarles, para anunciarles que aquí afuera del salón están a la venta los libros que tenemos aquí, que se publicaron este año. El de Mujer Todoterreno, que aquí está su autora, Alejandra, bienvenida. El de Con Sabor a Pan, de Edith García, y el de Disfruta tu Camino. Están aquí a la venta afuera. Me gustaría que se den la oportunidad de hojearlos, de verlos, de incluso poder cruzar algunas palabras con la autora. A final de cuentas, aquí formamos parte de la comunidad de escritores y se trata de poder también apoyarnos unos con otros, porque estamos hablando de vías alternas de publicación. Entonces es la invitación que quiero hacerles. Muy bien, muchísimas gracias. Pues agradecemos mucho su compañía, su tiempo, dedicar estos minutos a venir a escuchar este tema, a compartir, a cruzar esas miradas, ya que Mina también conoce a muchos y me decía, veo muchas caras nuevas también. Y hace rato preguntamos que cuántos querían escribir, cuántos están escribiendo, cuántos escribieron. Ahora levanten la mano, ¿quiénes ya lo van a escribir? ¿Quiénes van a empezar este sábado? Pues aquí tenemos a 2. También si alguien más se anima, pues aquí podemos revisarlo con Mina para que se pongan de acuerdo de una vez y vean sus lugares. Y los libros están aquí en la parte de afuera. Aquí también los podemos atender. También está una terminal ahí para hacer el pago. Si es con dinero electrónico, estamos a la orden. Muchas gracias por su compañía. Disculpe, ¿a través de qué página puedo localizarte? Es que vengo fuera de... Claro que sí, tú te la sabes, ¿no? Sí, es ponleacento.com. Te podemos dar aquí un separador. De hecho, también para quien guste, les regalamos aquí un separador. Aquí vienen los datos de redes sociales. Y de las redes sociales pueden brincar al sitio web, o ahí pueden ponerse en contacto también con la editora, con Mina Navarro. Entonces ahí estamos a la orden, y aquí hay separadores también allá afuera para si alguien gusta, y están a la orden. Pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su compañía, un gusto compartir este espacio en la FIL. Muchas gracias. Gracias, Mina, y gracias felicidades. a ustedes, muchas gracias. Sí, que me guste. Te equivocaron, es más lento. Ah, sí, sí. Pero está genial. Álvaro, muy bien. Vamos a la foto. ¿Ya cuánto lleva? Ahí va. Igual que con Felicidades, ya no te puedo decir maestro, es doctor. Marco, igualmente, ya ves, aquí andamos dándole. No te preocupes.